Pues yo quiero ser famoso. ¿Usted quiere ser famoso? ¡Prepárame! Ricky, mira, mostrémosle a la gente. ¿Ah? ¡Uy, amigo! Mira, sueña, viaja en la clandestina. Isa por ahí, Isa por ahí, Isa por ahí, Isa por ahí, Isa, Ricky, río en la clandestina. Respira, sueña, viaja en la clandestina. Hola gente, ¿cómo están? Gracias por haberle dado clic a un nuevo video en mi canal de YouTube. Si no me conoces, yo soy Isa y vivo viajando junto con mi pareja Ricky en nuestro camper. En este momento estamos en un pueblo que ni siquiera yo sabía que existía, se llama San Luis de Gaceno, en Boyacá. Ayer recorrimos el Meta, recorrimos Casanare y entramos a Boyacá. Y ahora estamos a punto de hacer una de las rutas que más túneles tiene en Colombia. En total creo que son 14. Ayer llegamos a este pueblo, San Luis de Gaceno, y no se imaginan lo que nos pasó. Se nos acercaron un montón de niños que querían conocer el camper y además de eso tocar la placa de YouTube. Así que la placa de YouTube está llena de deditos de niños. Vea la cantidad de niños, pero tienen que saludar. ¡Hola! ¡Hola! Pues yo quiero ser famoso. ¿Usted quiere ser famoso? Todos quieren tocar la placa de YouTube. ¿Y por qué? Eso es un pedazo de metal normal. Eso es un pedazo de metal. Yo no lo gano ni porque, no sé. Es un pedazo normal de metal. Quédate hasta el final de este video que va a estar buenísimo. Por ahora me voy a poner a organizar la casa. ¿Estamos listos? ¿Quedó listo ahí adentro todo, Rick? Sí, organizado listo. Y oliendo rico. ¿Estamos listos? ¿Preparado para hacer la ruta que más túneles tiene en Colombia, Rick? ¿En serio? ¿En serio? Wow. Es la ruta que más túneles tiene en Colombia. ¿Ah? Preparados. Listos, vámonos. Estamos entrando al pueblo Santa María. El pueblo Santa María es donde inicia la ruta de los túneles. Es un pueblo con faldas bastante inclinadas, demasiado inclinadas para mi gusto. Primer túnel que pasamos, primer túnel que pasamos. ¡Oh! ¡Wow! Túnel, segundo. Tercero, mi amor, tercero. Wow. Son bastantes los túneles que uno pasa y los túneles son de piedra. Uno ve cómo el agua va cayendo alrededor de todo el túnel, mucha agua y la verdad, impresionante ruta, impresionante. Estos 14 túneles fueron construidos entre 1950 y 1960, es decir, tienen más de 70 años y atravesan toda la cordillera oriental. Esta iluminación fue puesta hace relativamente poco, algunos siguen sin tener iluminación. Son bastante estrechos, así que toca ir con mucho cuidado para no irse a encontrar ningún carro de frente. Salimos de alguno de los túneles, creo que ya hemos pasado más o menos 7 y era inevitable parar en la Represa del Chivor. Toda esta carretera y esta ruta de los túneles bordea una represa muy grande aquí en Boyacá que es la Represa del Chivor. En ella aterrizan diferentes cascadas y aquí vamos a parar para de pronto hacer almuerzo y relajarnos un rato.
Nos dijeron que si seguimos por esta ruta vamos a encontrar más túneles y aún más vista a la represa, así que no vamos a almorzar acá, vamos a buscar algún otro lugar para almorzar. En donde cruzamos la represa por un puente. Vean por favor, vean, vean. Uy, amigo, 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 amigo. Amigo, 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 amigo. ¡Qué susto, berraco! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Dios mío! ¡Qué susto! Esta carretera no debería ser transitada por ningún camión gigante. Si ya nosotros sentimos que en los túneles entramos así. ¡Qué susto! De verdad, de verdad. Estábamos viendo en el mapa y vimos que hay una bajada a la represa. No sabemos si es privada, no sabemos qué. En Colombia la mayoría de cosas son privadas y no permiten el ingreso, pero nos aventuramos y vamos a ver si logramos ver la represa desde la orilla. Creo que lo logramos, vean la represa allá abajo. Creo que lo logramos. Este sí es un lugar perfecto para almorzar, así que estamos haciendo una deliciosa pasta con verduritas, las únicas verduras que tenemos que ir a mercar ric, zanahoria, pimentón, cebolla, con semejante vista. Ah, bueno, la represa del Chivor es la tercera represa que provee mayor energía en Colombia, la hidroeléctrica. Tiene 12.2 kilómetros de ancho, de grande, de superficie 12.2 kilómetros cuadrados de área, y es simplemente hermosa. Ricky, mira, mostrémosle a la gente. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Ah? Eso sí que es almorzar con vista, señores. Oh. Y por aquí también. Y por ahí también, sí, señor. Pasamos toda la tarde en este lugar tan divino, la represa del Chivor, y ahora continuaremos nuestro rumbo hacia el norte. Muy buen lugar para visitar y para pasar el día. Llegamos donde vamos a dormir. Vean este lugar que encontramos con todas esas banderas allá atrás. El pueblo se llama Sutatenza. ¡Vamos! Vean, vean lo bonitas las banderas, la clan de ahí. Y al frente, justo al frente de la iglesia. Ya nos vamos a poner un abrigo porque aquí, señores, ya está haciendo frío, frío del bueno. Así que ya toca abrigarnos y vamos a salir a dar una vueltecita por este pueblo de Boyacá, Sutatenza. ¡Sí! ¡Llegamos! Los salticos de que llegamos. Ya me puse mi chaqueta y vamos a salir a recorrer un poco el pueblo, empezando por una iglesia muy bonita que está atrás mío, esta iglesia de acá. Estuve leyendo un poco acerca de este pueblo en Boyacá y algunos datos curiosos de Culturízate con Isa por ahí. Este pueblo fue fundado por los españoles, queda a 118 kilómetros de Tunja y queda a 1860 metros sobre el nivel del mar.
La temperatura promedio son 17 grados, pero la verdad por la noche se siente un poquito más frío. Y nada, vamos a recorrerlo. Luego de dormir acá nos dijeron que Sutatenza es un pueblo de mitos y leyendas. La más conocida es la leyenda de las brujas, que son mujeres que se transforman en lechuzas y vuelan en la noche sobre los tejados de las casas. Atacan a las personas cuando están dormidas, dejándoles en el cuerpo algunos moretones. ¿Qué tal esta leyenda? ¿Dormirías tú acá? Terminamos el día haciendo un delicioso chocolate caliente porque ya llegamos al frío. Ustedes no saben lo que yo me soñaba con poder hacer un rico chocolatico caliente. Y muchos nos preguntan que por qué en unos videos salimos con vestido de baño y en otros videos salimos con chaqueta o campera. Aquí en Colombia el frío depende de la altitud, de qué tan alto, qué tan lejos está uno del nivel del mar. En este caso subimos mucho, así que toca chaqueta, y cuando estamos muy bajitos sobre el nivel del mar, pues hace calor. Chocolatico caliente. Ay, espérate, tengo algo más. Uy, qué rico, Tengo algo más en nuestra dispensa secreta. Cocosete. Este es un delicioso dulce venezolano que yo amo con toda mi alma. Salud, mi amor. Nuevo día en Sutatenza. Hace rato no utilizamos la ducha del camper porque estábamos en tierra caliente y simplemente preferimos hacer esto, voltear el grifo y bañarnos afuera. Entonces, por fin voy a utilizar otra vez la ducha nuestra. Ya saqué absolutamente todo de acá adentro, la verdad no es mucho, es esa bolsa y el inodoro seco. Y ya, voy a utilizarlo. Bueno, ya nos bañamos y vamos a intentar pesarnos. En Colombia hay unas básculas obligatorias para antes de pagar el peaje porque se paga según el peso. Nosotros, pues no es obligatorio, no tenemos. Sí, no sé si podemos, pero nos vamos a montar acá. No sé ni siquiera cuánto cuesta. Vamos a ver cuánto estamos pesando, Ricky. Tampoco. Yo le pongo 3 toneladas. 3 toneladas le pones tú. ¿Tú te acuerdas cuánto pesaba solo la camioneta, mi amor? De gasolina estamos llenos, no, pero en tu video anterior está. Sí, en un video anterior está. Yo sé que eran como 2000. Como 2200, algo así. 2200, algo así. Entonces, si pesamos 3 toneladas es porque el camper está pesando 800 kilos. No. Vamos a ver. Esto vale plata, mi amor. No sabemos. ¿Cuánto fue? Gracias. Peso. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? Gracias. Ay. ¿Cuánto, mi amor? Marica. 2.990. O sea, por 10 kilos descachados. Estamos en 3 toneladas, gente. 3 toneladas. Ya encontramos el video donde pesábamos la camioneta. La camioneta sola pesa 1.770 kilos. Ahorita con absolutamente todo, nosotros dos aquí adentro, gasolina full, agua full, mejor dicho, todo full, pesa 2.990. Es decir, toda la carga que le llevamos son 1.2 toneladas y este carro está diseñado para 1.5 toneladas. Vamos 300 kilos por debajo de la capacidad máxima. Igual vamos pesados, gente. Mi amor, vamos pesados. Toca adelgazar la pancita, mi amor. Vamos pesados. Sí. Salimos un momento del departamento de Boyacá y entramos a Cundinamarca y paramos en la represa del Sisga. Es una represa muy conocida porque la gente de Bogotá usualmente viene los fines de semana a montar en bicicleta. Para el carro no hay muchas opciones, solo como un mirador. Preguntamos si podíamos entrar y nos dijeron que eran puras propiedades privadas y que era mejor en bicicleta. Así que lo vamos a ver desde un mirador.
Aquí Ricky comprando su tintico. Río, cuidado con esas salchichas. Ricky comprando su tintico y sus ¿qué? Tintico es café. Tintico es café, sí. Y pan de yuquitas. Ay, pura pan de yuquita. ¿Está buena? ¿Rica? ¿Cuánto vale eso, mi amor? ¿Cuánto te valió el tinto y las pan de yucas? 6.000 pesos. Nos montamos al carro y decidimos venir a un restaurante que queda al lado, que se llama Restaurante El Refugio del Sisga. Solamente vamos a comer arepitas, patacón con hogado, porque es muy costoso, pero nos estamos muriendo del hambre y no tenemos ni media arepa, ni nada de mercado. Tenemos que hacer mercado, así que vamos solamente a comernos una arepita y ya, y sale. Desde este restaurante sí se tiene una vista mucho más bonita de la represa del Sisga. Muy linda. Y este es el restaurante. Muy, diríamos, Ricky y yo fifi. Pero bueno, vamos a darnos el lujito esta vez de comer algo rico. Esto fue lo que pedimos de almuerzo: hamburguesita vegetariana, plato vegetariano y el choricito. ¿Qué tal el choricito? ¿Está bueno, Rick? ¿Sí? Qué delicia, y con esta vista de la represa del Sisga. Bueno, señores, a comer. Obviamente este plato está gigante, entonces lo voy a compartir con Ricky. Era uno de los más baratos. Terminamos de almorzar y seguimos nuestro recorrido por los pueblitos de Boyacá. Boyacá es un departamento que en su mayoría es frío, así que ya sacamos toda nuestra ropa de invierno y vamos a ir recorriendo los pueblitos de Boyacá. ¿Cuál es el pueblito que tú más ganas tienes de conocer, Rick? No sé, te das curiosidad. Monguí, Ráquira. Monguí, Ráquira. Nos han hablado muchísimo de Monguí. Y bueno, aquí vamos rumbo a el puente de la batalla de Boyacá. Cuando llegue allá les cuento qué es, y esa será nuestra parada final en este video. Vamos para el puente de Boyacá. Vimos un lavadero de carros, realmente de tractomulas, en la mitad de la ruta y teníamos que parar porque todos los llanos nos dejaron llenos, los llanos orientales nos dejaron llenos de barro por debajo del carro y por todas partes. Así que la clande, ya es hora de un cariñito. Llegamos a una de las partes más importantes para la historia colombiana, el puente de Boyacá. Aquí básicamente es donde se logró la independencia de Colombia, un 7 de agosto, Simón Bolívar batallando contra los españoles. Aquí justo en este puente, bueno, en realidad no es ese mismo puente, ese puente lo hicieron después como monumento, pero este es el lugar en donde se logró la independencia colombiana. Pero toda esa información del puente de Boyacá la van a poder ver en un próximo video de Isa por ahí. Gracias por haberse visto este video hasta el final, espero que te haya gustado. Si es así, suscríbete a mi canal de YouTube, no te cuesta absolutamente nada, es completamente gratuito. Dale un like, comenta, y también te voy a dejar otros 2 videitos de Isa por ahí para que sigas haciendo maratón de Isa por ahí. En un próximo capítulo les contaré más acerca del puente de Boyacá y seguiremos recorriendo este hermoso departamento de Colombia, Boyacá. Chao, gracias por habértelo visto hasta el final.